Ahora que conocemos cuáles son los elementos de una arquitectura de programación, vamos a estudiar la arquitectura RISC-V. Esta arquitectura es una arquitectura base operando sobre números enteros, los cuales pueden ser de 32, 64 bits o hasta inclusive 128 bits. El conjunto mínimo RISC-V 32i de enteros define operaciones aritméticas con sumas, restas, desplazamientos, operaciones lógicas como AND, OR, XOR, y también define extensiones que permiten agregar operaciones que no están incluidas en el set básico, como multiplicar, dividir, algunas que permiten representar las instrucciones de formas comprimidas y otras que permiten resolver ciertas operaciones de formas atómicas, o sea, sin utilizar paralelismo cuando hay más de un procesador ejecutando. Este conjunto es el más común y se conoce como RISC-V 32 IMAC, que es el que suelen tener todas las computadoras que implementan el set de instrucciones RISC-V. Ahora, en estos videos nos vamos a limitar a trabajar con el set mínimo indispensable, que es RISC-V 32i de entero. Esta arquitectura RISC-V es muy similar a la que vimos llamada tipo registro-registro, donde en cada instrucción generalmente interviene al menos un registro y se pueden hacer operaciones entre registros donde en un registro se almacena el resultado y dos registros son los operandos. RISC-V es una arquitectura tipo Harvard, así que existe el concepto de memoria de instrucciones y memoria de datos. Ya sabemos que esto es una distinción lógica, no necesariamente son memorias distintas. El espacio de direccionamiento en RISC-V 32i es de 32 bits para direcciones. Eso quiere decir que se pueden direccionar 2 a la 32 direcciones de un byte, o sea, 4 gigabytes. Pero tengamos en cuenta que la palabra en la cual se trabaja con los registros es de 32 bits, o sea, 4 bytes. Así que también podemos decir que se direcciona 1 gigapalabras. El program counter es el registro que va a apuntar a instrucciones. Es el encargado de direccionar instrucciones. Hay que tener en cuenta que direcciona al byte y cada instrucción consume 4 direcciones consecutivas. Es por esto que entre instrucción e instrucción el program counter se va a incrementar de a 4. Notemos que al ser una arquitectura tipo Harvard, en la memoria de datos o las interfaces de entrada-salida tenemos caminos distintos para ingresar datos y caminos distintos para sacar datos. De esta manera no sufre los desperfectos que tiene la arquitectura von Neumann de crear un cuello de botella al reutilizar el bus de datos que es de tipo bidireccional. El segundo elemento que vamos a ver de la arquitectura de programación RISC-V son los registros accesibles. La arquitectura posee un registro program counter y 32 registros de propósitos generales. De esos 32 registros de propósitos generales, el registro 0, al cual nos podemos referir escribiendo 0 con Z al estar en inglés o X0, siempre va a entregar el valor 0. Cuando queremos leer su contenido, su valor, siempre va a devolver 0. Y si queremos almacenar un valor en el registro X0, se descarta, no se almacena nada. Si leemos el registro X0, siempre va a dar 0, aunque le hayamos querido grabar otro valor. El resto de los registros se puede utilizar libremente. Ahora, existe una convención dentro de la arquitectura sobre cuál es el uso preferencial que debería darse a cada uno de los registros. El ensamblador soporta referencias por número de registros, o sea, X0, X1, X2, X31, pero también puede utilizar los nombres que la arquitectura le da a cada uno de los registros. Por ejemplo, el registro 0 se llama 0. El registro 1, X1, suele llamarse RA, Return Address. El registro A0 es el registro que define por dónde vamos a pasarle dónde vamos a pasarle argumentos a las funciones. Ahora es efectivamente el registro X10, así que podemos utilizar cualquiera de las dos nomenclaturas. Podemos direccionar por número de registro o por el nombre que la arquitectura le da. Tiene que quedar en claro que si bien el program counter no aparece como uno de los registros de propósitos generales, ya que no es de propósito general, sino que es el que va siguiendo la ejecución del programa, nosotros podemos interactuar con él, así que es un registro accesible y tiene que ser considerado parte de la arquitectura de programación. Cuando repasamos qué eran los modos de direccionamiento, ya estuvimos viendo un pantallazo sobre cuáles son los modos de direccionamiento de RISC-V. Ahora,
RISC-V formalmente define 6 formatos de instrucciones dentro del conjunto RISC-V 32i. Todas las instrucciones se representan con 32 bits. De esos 32 bits, los 7 menos significativos indican el código de la operación. Después, si la operación es de tipo aritmético-lógica, existen los bits de func3 y func7 para definir cuál es la operación que se va a seleccionar en la ALU. Esto, como ya vimos, es típico de unidades de control cableadas, donde la instrucción es la que comanda la ALU directamente. En todos los tipos de instrucciones, las referencias a registros con operandos son siempre RS1 y RS2, y el registro de destino donde se va a almacenar el resultado siempre es RD. Vemos que, salvo el formato de instrucción tipo R, todos los otros formatos poseen alguna forma de definir una constante, un valor inmediato, pero no en todos los casos se codifican de la misma forma. En la clasificación general que vimos de modos de direccionamiento, podemos decir que RISC-V soporta modo registro directo, modo base más desplazamiento y modo inmediato. Por último, en la arquitectura de programación nos queda ver el set de instrucciones, o sea, el conjunto de instrucciones que RISC-V define para interactuar con la unidad central de procesos. Existen 47 instrucciones, así que tranquilamente podemos decir que esta es una arquitectura muy RISC, muy de set de instrucciones reducido. En este curso hay 9 instrucciones que no vamos a utilizar, que son las que tienen que ver con el CSR, que son ciertos registros que nos dan información sobre la arquitectura. Luego fence nos sirve para sincronizar procesos cuando existe más de un procesador ejecutando dentro de la misma computadora. Y break es una utilidad como para devolver el control al sistema operativo. De las instrucciones que vamos a manejar, podemos clasificarlas en aritméticas. Son todas las que tienen que ver con operaciones aritméticas, como add, que significa suma, sub, que significa resta, SLL, que es shift left logical, SRL, shift right logical, etc. Existen también operaciones que son lógicas, básicamente AND, OR y XOR, y sus versiones inmediatas ANDI, ORI y XORI. También tenemos instrucciones que nos van a servir para hacer comparaciones y para modificar cuál es el valor del program counter, realizando efectivamente un salto. Estas son branch if equal, branch if not equal, branch if less than y branch if greater or equal. Y también hay versiones sin signos de las últimas dos. Tenemos también instrucciones que nos permiten acceder a la memoria, ya sea para leer la memoria o escribir la memoria. Y los distintos tamaños de palabra soportan palabras de 32 bits, que son word, palabras de 16 bits, que son half word, y palabras de 1 byte, que son bytes. Luego también existen saltos relativos al PC con la instrucción jump and link, que esto nos va a servir para llamar a subrutinas, y para retornar de una subrutina vamos a hacer un salto relativo a un registro que es jump and link register. Por último, tenemos instrucciones que nos permiten asignar un valor inmediato a una parte de un registro, como es LUI, Load Upper Immediate, y AUIPC, que hace lo mismo, solamente que toma como registro base el PC. Al ser una arquitectura RISC, muchas operaciones van a consumir varias instrucciones, ¿sí? Una operación compleja se va a partir en varias instrucciones. Lo que vamos a notar es que ciertos conjuntos de instrucciones se van a repetir muchísimo. Por ejemplo, si queremos cargar un número inmediato de 32 bits en un registro, esto va a requerir dos instrucciones. Los fabricantes de los ensambladores, que traducen el código que nosotros escribimos en Assembler a código de máquina, nos brindan ciertas pseudo instrucciones que se desglosan en instrucciones más simples. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar Load Immediate, que no es una instrucción propia de RISC-V, pero que el ensamblador la convierte al conjunto de instrucciones de RISC-V equivalentes. Otros ejemplos de pseudo instrucciones son Load Address para tomar una dirección de una variable y guardarla en un registro, Ret para retornar de subrutinas, NOP para que la unidad central de procesos no realice una operación a una demora de tiempo, NOT para calcular el complemento a la base -1, NEG para completar el complemento a la base y muchas otras más que iremos viendo. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que los números se asumen signados salvo que la instrucción especifique que es de tipo unsigned. Todas las constantes, o sea, todos los valores inmediatos,
se expanden a 32 bits con su signo propagado siempre. Hablemos un poco sobre cuál va a ser nuestro entorno de trabajo en este curso para aprender la arquitectura RISC-V. Vamos a trabajar con dos elementos. Por un lado el simulador ensamblador RIPES y por el otro lado el kit de desarrollo ESP32C3. En esta primera parte del curso vamos a trabajar básicamente con RIPES. RIPES es de software libre, es un proyecto desarrollado por un profesor que se lo da a sus alumnos para que trabajen con él y lo liberó de forma tal de que cualquiera pueda utilizar y tiene fines didácticos académicos. No es una herramienta profesional para que ustedes escriban código de RISC-V a nivel profesional, pero es una muy buena herramienta para comenzar a trabajar con RISC-V y aprender cómo funciona. Entre las ventajas que tiene RIPES es que ya tiene integrado un ensamblador que toma código assembler y lo puede traducir a código de máquina y permite ejecutar paso a paso cada una de las instrucciones que vamos escribiendo. También tiene la opción de integrar un toolchain de lenguaje C, o sea, el conjunto de compiladores GNU, llamado generalmente GCC, y traducir de C a assembler para poder hacer ejemplos de código en C y ver cuál es la implementación en assembler del mismo. Otra de las ventajas que tiene RIPES es que es multiplataforma, así que corre tranquilamente en Linux, Mac y Windows, y es de código abierto. Los ejecutables se pueden acceder en la URL que figura en pantalla y recomendamos ya bajar la versión final, no el código para compilarlo, porque bueno, es más fácil ya bajar el binario. RIPES soporta simular muchas arquitecturas RISC-V de, por ejemplo, 64 bits o de 32 bits. Dado que es una herramienta académica, también incluye procesadores con arquitecturas con pipelining, que nosotros las veremos más adelante. Es muy importante que desactivemos el pipelining, ya que a la hora de comprender cómo funciona una computadora, vamos a trabajar con una sencilla de un ciclo muy simple y después más adelante veremos cómo funciona el pipelining. Siempre que abramos RIPES vamos a tener que apretar el botón que nos deja elegir cuál es el procesador con el que estamos trabajando y tenemos que asegurarnos de elegir Single Cycle RISC-V Processor y tenemos que desactivar las extensiones M o C. Tienen que estar desactivadas M o C. Si dejamos activado C, vamos a ver que el assembler que genera es raro porque es de 16 bits. Si eso les pasa, bueno, es porque no desactivaron las extensiones tipo C. Tenemos que tener en cuenta que es un proyecto de código abierto y se encuentra en continuo desarrollo, así que siempre que tengamos un problema nos conviene ir a ver si hay alguna versión más nueva que arregle algún bug que pueda llegar a tener. Es una herramienta principalmente didáctica, no es una herramienta que represente con fidelidad una microarquitectura real. Tenemos microarquitecturas reales sobre las que vamos a trabajar en el futuro, pero como una primera herramienta pensamos que RIPES es muy útil. Este simulador, por ejemplo, permite realizar accesos no alineados sin ninguna penalidad y eso en una microarquitectura real no podría pasar jamás. No existe un sistema operativo, esto es un simulador que está simulando una arquitectura, así que ciertas operaciones de entrada-salida se encuentran simuladas. Vamos a ver que hay una ventana de consola por donde vamos a poder sacar datos en pantalla, pero de vuelta, esto no es una computadora real, sino que es un simulador. Así que es una instrucción que está simulando conectarse con el mundo exterior. Cuando abrimos RIPES por primera vez, nos encontramos con una ventana que está dividida en varias secciones. Por un lado, a la derecha tenemos el conjunto de registros de la arquitectura. Ya sabemos que son 32 registros más el program counter. Después tenemos una ventana de consola de salida por donde vamos a poder imprimir valores, sacar números, mostrar textos, etc. Después la ventana de trabajo principal, la parte de trabajo principal es a la izquierda donde escribimos el código en assembler y a medida que lo vamos escribiendo va generando el código de máquina, que es cómo interpretó nuestro assembler a la derecha. Esto es muy útil ya que a veces vamos a usar pseudo instrucciones que se van a desdoblar en más de una instrucción en código de máquina y tenemos lado a lado qué es lo que ocurre cuando escribimos una pseudo instrucción. Tenemos que tener en cuenta de cuando estemos trabajando en assembler seleccionar que el tipo de entrada es assembler. Ya más adelante cuando veamos la parte de C vamos a poder elegir C y que al momento de compilar nos genere el assembler.
Luego existe un símbolo que nos permite hacer una ejecución paso a paso de las líneas en Assembler que nosotros le escribamos. Esto obviamente va a ser lo más útil, ya que nos va a permitir ver cómo van cambiando los registros a medida que vamos ejecutando nuestro código. Y después tenemos a la izquierda el selector de editor de código, una vista del procesador a la hora de ejecutar cada instrucción, acceso a la memoria caché y a la memoria en general. Más adelante trabajaremos con un kit de desarrollo fabricado por Espressif. Tiene un microcontrolador que implementa la arquitectura RISC-V 32 IMC y utiliza el chip ESP32C3 Mini de la familia ESP32C3. Dado que esto es una computadora de fines específicos, ¿sí? Un chip para desarrollar sistemas embebidos, los recursos con los que cuentan son limitados a esas aplicaciones. Por ejemplo, la memoria de escritura y lectura, normalmente conocida como memoria RAM, es de 400 kilobytes. Luego tiene un bootloader que va a ejecutar cada vez que se encienda la computadora de 384 kilobytes y nosotros le podemos agregar memoria flash, soporta hasta 16 megas, aunque los chips con los que vamos a trabajar solamente implementan 4 megas, así que hay 4 megabytes de código para almacenar programas. Entre las interfaces de entrada-salida que poseen podemos destacar Wi-Fi en norma BGN 802.11 en 2.4 GHz, soporta Bluetooth norma 5 y luego tenemos los puertos que ya conocemos de materias anteriores como el GPIO, SPI, UART, I²C, etc. La tensión de alimentación es de 3,3 volt, la corriente de fuente es de 40 y de zinc es de 28 mA. Soporta una comunicación USB serie con la PC y lo que vamos a ver en la segunda parte de este curso, USB JTAG nos va a permitir hacer debugging dentro del chip. Los dispositivos soldados en el kit de desarrollo son muy escasos, hay únicamente un LED RGB, norma WS2812B y luego hay 11 pines GPIO para que podamos conectar distintos periféricos. La frecuencia máxima a la que opera es 160 MHz, nosotros vamos a estar utilizando un oscilador de 40 MHz. ¿Cuáles son las diferencias entre RIPES y el ESP32? Bueno, el set de instrucciones que soporta es idéntico. En ambos casos es RISC-V 32 IMC, o sea, soporta todas las instrucciones que tengan que ver con enteros, soporta multiplicar y dividir y soporta el set de instrucciones comprimido. Ahora, en el caso de RIPES, toda la memoria disponible se asume que es de lectura y escritura, ¿sí? Podemos escribir y leer en cualquier posición de memoria direccionable. Vimos recién que en el caso del ESP32C3 solamente tenemos memoria RAM 384 kilobytes. Así que esa es toda la memoria que tenemos disponible en el hardware real. Ahora, en el hardware simulado la memoria es 2 a la 32. Obviamente, al tener 2 a la 32, todo el mapa de memoria está implementado en RIPES. En cambio, en el ESP32, la memoria de datos comienza en la dirección 0x38000000 y la memoria de instrucciones en 0x40000000. Ambos soportan accesos no alineados, obviamente RIPES sin penalidad y ESP32 con penalidad, porque no podría existir un acceso no alineado sin penalidad, pero RIPES lo simula sin ningún tipo de penalidad. En el caso de RIPES, al ser un simulador, podemos hacer debugging paso a paso de las instrucciones a medida que ejecutamos el programa. En el caso del ESP32 hay un debugger integrado que vamos a utilizar que nos permite poner como máximo 8 puntos de quiebre, o sea, 8 puntos donde el software se va a detener y nos va a permitir ver cuál es el estado de los registros. En el caso de RIPES, las entradas y salidas van a ser simuladas utilizando la instrucción eCall y definiendo ciertos valores vamos a lograr comunicarnos con la pantalla o leer valores que ingresan por teclado. En el caso del ESP32, bueno, tenemos una biblioteca provista por Espressif, que es la Espressif IDF, donde hay un montón de funciones para comunicarnos por Wi-Fi, para comunicarnos por UART, etc. Dado que RIPES es un simulador que corre en una computadora, no soporta el manejo de interrupciones. No tenemos forma de conectarle un dispositivo que interrumpa. En cambio, ESP32, al ser un hardware físico que nosotros podemos conectar a distintos circuitos, soporta obviamente interrupciones. Hay 32 interrupciones vectorizadas y 7 niveles de prioridades que podemos definir para las mismas.